Seria. A ver, vamos a iniciar. Vamos a iniciar recordando un poco lo que hemos estado ya trabajando, ¿sí? La clase pasada. ¿De qué tema hemos estado hablando la clase pasada, chicos? Chicos, a ver, ¿quién me podría decir de qué tema hemos estado hablando estos días? O bueno, la clase pasada. Sobre clasismo, creo, yo me acuerdo. Sobre origen clasismo, Ya, algo así. sobre el clasismo. Ya, sobre el inicio de la literatura, ¿cierto? A ver, ¿cómo es que se inició la literatura, chicos? ¿Quién me podría manifestar? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te logro escuchar. Yo que me acuerdo es el oriental y occidental, creo. Ya. Hemos hablado de dos vertientes, ¿cierto? Del occidental y del oriental. ¿Sí? ¿Por quiénes era dominado, mejor dicho, era la parte esencial de la literatura clásica, cómo que se inició? ¿Cómo se inició la literatura? ¿Con quiénes? Mis buenas, yo tengo acá lo que he anotado es sobre el clasismo es una vuelta hacia las formas clásicas, griegas, romanas, dice. Ya se expresó en todos los dominios, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura. Sí, excelente. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más anotaste? A ver. Ya, sobre el primer movimiento de la literatura universal también. El clasismo, ¿qué significa, no? La perfección artística y comprende las obras literarias creadas con sujeción a los cánones de la belleza y del arte. Ajá, muy bien. Sí, cuando nosotros vamos a iniciar o incorporarnos a esto de la literatura universal, vamos a iniciar, ¿cierto? Como todo, como toda corriente, como toda historia, va a tener su iniciación, ¿cierto? Su iniciación. Entonces, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de una corriente literaria, que es el primer movimiento literario, que es la literatura clásica,
hemos visto sus antecedentes, ¿no? De cómo se ha iniciado, ¿sí? De cómo se ha iniciado este movimiento literario, ¿no? Con esas deficiencias, quiénes eran los que manifestaban las historias y por qué se le conoce con ese nombre, ¿cierto? Hablábamos de dos vertientes, la vertiente occidental y la vertiente oriental, en el que predominó la vertiente occidental, ¿cierto? En el cual tenía Grecia con Roma. Los griegos y los romanos predominaban más, ¿cierto? En el cual era liderado por quienes. ¿Cuál era la característica fundamental que pertenecía a la etapa jónica? Racionalista, fatalismo, Miss. No. Hay tres etapas. La etapa arcaica, la etapa de apogeo y la etapa de decadencia de la literatura. En la etapa arcaica, ¿por quiénes era liderado la literatura? Con antigua Grecia, Miss. No. A ver, cuando yo les hablo y les digo por quiénes fueron liderados, es que hay una característica que predominaba dentro de la literatura clásica, que era anónima. ¿Por qué decir anónima? Hola, Miss. A ver, chicos, ¿ninguno? A ver, recordemos, estas tres etapas de la literatura en la cual se inició, tenía sus tres etapas, ¿no?
etapa arcaica, etapa de apogeo y etapa de decadencia. En la etapa arcaica es su iniciación. ¿Y cómo se inició? Se inició con los aedos y rapsodas. Eran los que lideraban, ¿cierto? ¿Se recordaron? ¿Se recordaron, chicos? Chicos, ¿quiénes eran los aedos y rapsodas? ¿O a quiénes se les conocía con ese nombre? ¿Eran los narradores? Miss, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Qué característica tenían los narradores? Les decía, en la etapa arcaica era dominado por los aedos y rapsodas, ¿cierto? Estos aedos y rapsodas, como una de sus compañeras lo manifiesta, eran los narradores. ¿Pero qué características tenían estos narradores? ¿Mm? Chicos, ¿qué característica tenían estos narradores? Ellos creo que cantaban. Ellos ¿No? A ver, Sofía, te escucho. ellos escribían la historia. ¿Cómo? No te logré escuchar muy bien. Catherine también quería participar, me parece. De Sofía, su audio creo me parece que está mal. O sea, eran unos artistas, que cantaban con instrumentos, algo así. No. A ver, Jocelyn, levantaste la mano. Miss, buenas noches. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Ya, les decía, ¿qué característica o qué de particular tenían los aedos y rapsodas? Una de sus compañeras decía que eso eran narradores, pero ya, ¿qué características tenían estos narradores? A ver, chicos,
¿Qué característica tenían estos aedos y rapsodas? Tenían las características de que ellos iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes, contando las historias que pasaban o anécdotas que pasaban en las guerras, ¿cierto? Porque recuerden que en esta época de iniciación, lo común para ellos era las guerras, ¿cierto? Las guerras para ellos era algo común, algo que vivían en su día a día, ¿sí? Ahora sí recordaron. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, entonces, es así como se inicia la literatura. ¿Por qué les hacía un recorrido, mejor dicho, que recuerden ustedes? Sí, que recuerden ustedes sobre estos aspectos de la iniciación de la literatura, porque es fundamental. Recuerden que ahí hablábamos de la lírica, del género dramático, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar cómo es que se inició el teatro, pero en Grecia. Recuerden, como toda invención o invento, ¿sí? Va a surgir con algunas deficiencias todavía debido a su época, ¿cierto? Debido a su época. Entonces, ¿dónde surge el teatro? Va a surgir en Grecia en el siglo V antes de Cristo y es donde este teatro no va a surgir como en la actualidad conocemos. Por ejemplo, nosotros vamos a una obra teatral y observamos que quizás tenga ya una escenografía, haya muchos personajes, haya varones y mujeres, los personajes estén bien vestidos, de acuerdo a lo que van a actuar, ¿cierto? Pero no, esas representaciones en la antigüedad no surgieron de esta manera, sino surgieron como representaciones en honor al dios Dionisio, en base a este dios nada más, ¿sí? Todas las escenificaciones o representaciones que se hacía eran en honor a este dios. ¿Para qué? Para obtener buena cosecha, buen sembrío, ¿cierto? Y no se daban representación, mejor dicho, no se actuaban, sino se desarrollaba a modo de coreografías, con cantos, ¿sí? Y era netamente de carácter religioso. Recuerden que los griegos adoraban a dioses y ellos tenían o los denominaban dioses del Olimpo, a los cuales ellos adoraban, ¿no? Y tenían veneración, tenían dios del mar, dios del viento, dios de la tierra, dios del aire, dios del vino, que era ¿no? El dios Dionisos o Dionisio. ¿Sí? Entonces sus representaciones se desarrollaban, eran netamente de carácter religioso en honor a este dios y se desarrollaba con coreografías, danzas, músicas y cantos, todos en honor a este dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, estas grandes representaciones o grandes escenificaciones que se daba en honor a este dios, ¿sí? Duraban largos días, como en la actualidad conocemos. Por ejemplo, cuando en un lugar hacen una fiesta, a la cual lo denominamos fiesta patronal, ¿cuántos días más o menos dura? 4 a 5 días, Miss. 4 a 5 días, ¿cierto? Dura hasta semanas las fiestas Días. patronales. Lo mismo o esta costumbre ya se viene de tiempos muy antiguos, ¿no? En el cual esta representación o estas escenificaciones duraban muchos días y se extendían desde muy temprano,
desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Sí, duraban hasta 5 días, varias semanas, en los cuales en cada día había diferentes actividades en honor a este dios. Pero en un día, ¿sí? Un día en el cual Pisístrato, que es el gobernador del lugar, ¿sí? Le va a pedir a Tespis, que es uno de los que forman parte de de este grupo de representantes, ¿sí? Le va a pedir que origine un cambio, ¿no? A esta fiesta, que hay un cambio a esta fiesta. Entonces, Pisístrato, obediente, va a atraer, o mejor dicho, va a realizar un cambio, ¿no? En el cual se va a enfrentar a su grupo. ¿Sí? ¿Con qué finalidad le pide esto Pisístrato? Le pide, ¿para qué? Para que traiga mucho más espectadores, ¿no? A los cuales se les denomina adeptos, ¿sí? Entonces, al realizar este cambio va a haber un pequeño enfrentamiento, ¿sí? ¿Sí? Con su grupo. Tespis se va a enfrentar y va a decidir salirse del grupo. Entonces, en esa decisión que él va a tener, va a haber este pequeño enfrentamiento en el cual va a generar, sí, que los que forman parte de este grupo incorporen el diálogo, porque ellos eran individualistas. ¿Por qué les digo que eran individualistas? Porque cada quien actuaba de acuerdo, o mejor dicho, era su escenificación o su representación era individual. Cada quien se defendía. ¿Sí? Entonces, en base a que Tespis sale, y no desean que esto pase, van a incorporar lo que es el diálogo y van a empezar a convertirse. Entonces, Tespis se va a convertir en el primer actor de la historia, pero el actor conocido, el actor hipócrita. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, Tespis va a ser considerado como este actor hipócrita, ¿no? En el cual van a hacer la tragedia griega como subgénero dramático. Y en base a este enfrentamiento es lo que va a venir ciertos cambios ya al teatro, ¿no? Al teatro ya con el diálogo, ¿sí? Y con un tipo de actor se van a dar a conocer nuevos formatos, ¿sí? En el cual, donde se realizaban estas representaciones, como ustedes han podido ver acá, se desarrollaba en Grecia, pero en un conocido teatro, que significa lugar para contemplar, y tenía este formato que están observando aquí en la imagen, ¿no? Sí, era en este llamado teatro, ¿no? Que como ven que es un cono invertido en el cual la representación lo podían ver y es por ello que se podía observar durante varias fechas. Y acá en esta imagen que les voy a mostrar, pueden observar mucho mejor a este teatro. Como ustedes se percatan, el lugar donde se encontraban los actores eran en estos ventanales, ¿no? Que como pueden observar, ahí no había contacto entre ellos, simplemente cada quien se ubicaba en cada ventanal, ¿sí? Sí, en cada ventanal. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, Miss.
¿Ya? Muy bien, entonces, aquí en esta parte de los ventanales se ubicaban los actores o los que los representaban y en la parte del frente se ubicaban los adeptos, los espectadores, ¿ya? Quienes observaban las representaciones. Entonces, por ende, no había contacto con estos actores entre sí, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, sí, van a traer estas modificaciones en base también al enfrentamiento, pues, ¿no? Que Pisístrato le había solicitado a, eh, a Tespis, ¿no? En el cual estas representaciones primitivas, que es como se les denominaba, van a sufrir ciertas transformaciones, ¿no? Primero se va a introducir el diálogo, ¿sí? Con Tespis, en el cual va a cambiar ese carácter religioso en el cual se hacían sus representaciones netamente en base a ese dios, ¿sí? Y se va a presentar temas y conflictos del hombre y su destino, que era lo que se presentaba ya en esa época, ¿cierto? ¿Recuerdan la temática o las características de los de la literatura clásica? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este carácter religioso va a ir cambiando, ya se van a dar representaciones sobre las vivencias de la sociedad de esa época. Sí, ahora también se va a formalizar el trabajo de los actores. Se van a dar a conocer esto, no se respetaba, ¿sí? No se daba a respetar, no se tomaba, mejor dicho, con importancia, ¿no? Al trabajo de los actores, pero ya en base a los avances se va a tomar mucho más interés y se va a respetar, ¿no? Estos. Ahora van a surgir aquí los primeros autores, como Sófocles, Esquilo, Eurípides, ¿no? Y va a nacer el género dramático con el surgimiento ya de la tragedia, ¿no? Ahora, los antiguos griegos van a integrar a sus ricas manifestaciones culturales, sí, a sus manifestaciones que ellos tenían en el arte teatral, a los actores de la época, ¿no? Que van a dar vida a personajes que van a ser creados por notables escritores. Recuerden, esto surge como representación solamente religiosa, ¿cierto? Y ya en esta época, ya con las modificaciones, van a dar representaciones ya de obras literarias que existen en esta época. Ya se van a dar estas representaciones de los poetas, de los filósofos, de las historias ya escritas, ¿no? Y los actores griegos van a ser hombres, ¿no? En el cual su vestuario de ellos también era bastante simple, porque solamente usaban túnicas y coturnos. Asimismo, ellos van a usar máscaras para representar la tragedia o la comedia. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, usaban sus máscaras para representar la alegría, la fiesta. Entonar mucho más la voz o hablar mucho más fuerte. ¿Para qué? Porque en ese tiempo obviamente no existía lo que era un micrófono, ¿cierto? Y como ustedes han podido ver en el teatro, era bastante amplio. A ver, confirme el resto si me está escuchando de esa misma manera. Sí, se escucha normal. Se escucha normal. Normal se escucha, Miss. A ver, Ana Lucía, sal y vuelve a ingresar porque debe de ser tu red, por favor. Miss, disculpe, yo sí escucho perfectamente, mi red está bien. Ay, ¿a quién me manifestó? Me pareció que era Ana Lucía. Siento problemas.
Yo la escucho bien, no se preocupe. Ay, ya. Si me logran escuchar la mayoría mal, me lo informa por favor en grupo, ¿sí? Si cada uno de manera individual me lo informa es porque su red está mal y sería bueno que salgan y vuelvan a ingresar para que pueda mejorar su red, ¿ya? Entonces, como les decía, entonces estas máscaras no se usaban porque, bueno, ya el actor no quería mostrar su rostro, sino que los ayudaba también a amplificar el sonido de su voz, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos algo en nuestro rostro, vamos a tener que enfatizar más nuestra voz, ¿cierto? O mejor dicho, gritar un poquito más para que nos puedan comprender y escuchar, ¿ya? Ahora, el género dramático dentro de la literatura griega, o mejor dicho, del teatro griego, va a ser una realidad, ¿no? Que va a ser creada por un dramaturgo, en el cual se va a presentar directamente hacia el espectador. ¿A través de qué? A través de diálogo de los personajes, ¿sí? Ahora, este género va a tener un eje central, que va a ser la acción y el conflicto dramático, que es la parte fundamental de esto, en la cual la acción se va a definir como la suma de los movimientos, ¿no? De tanto internos como externos que forman parte ya de la historia, en la cual se van a ver enfrentados a una experiencia especial. Va a estar compuesta por los incidentes tanto mayores o menores que van a conformar la intriga. ¿Qué es la intriga? Eso que cuando nosotros vayamos a leer o ver alguna obra teatral, se nos llama la atención, ¿no? Y quisiéramos saber qué es lo que va a pasar. Eso es la intriga, lo que causa toda representación, ¿no? Y su estructura va a tener tres etapas. Uno, que es la presentación. ¿Qué es la presentación? Es el momento inicial en el que vamos a mostrar a los personajes en una circunstancia de equilibrio, ¿sí? En el cual se va a plantear el conflicto, la problemática, ¿sí? Ahora, este problema se va a conocer, como les acabo de decir, con el nombre de conflicto dramático, en el cual se refiere al enfrentamiento de dos fuerzas, ¿no? De dos y de tipo de pensamiento, ¿ya? En el desarrollo vamos a encontrar una situación intermedia, ¿no? Donde ya se va a desarrollar el conflicto, va a haber las acciones y se va a culminar con el momento del clímax. ¿Qué es el momento del clímax? Es el momento en el que hay máxima tensión, ¿sí? Máxima tensión respecto a lo que es el desarrollo de la historia, ¿no? Donde ahí es donde está la intriga. Y el desenlace que ya es la etapa final, ¿no? En el cual, ¿qué sucede después del clímax? En el cual ya se va a presentar el conflicto resuelto en el que una de las ideas o pensamientos se ha solucionado. Ya los personajes van a obedecer esta lógica interna del mundo dramático en que van a estar inciertos. Ahora, ¿qué características tiene este texto dramático? Uno, que va a estar compuesto por una estructura primaria del lenguaje, que va a corresponder a los parlamentos, que va a tener diálogos, monólogos o soliloquios o apartes. Y la estructura secundaria ya va a formar parte de la entrada, salida de los personajes, el tipo de escenografía, el lenguaje gestual de los personajes, el lenguaje proxémico, tanto las luces, la música que se están usando, ¿ya? Y también acá tenemos, pues, ¿no? Los actos, las escenas, los cuadros, ¿sí? Y hay que diferenciar, ¿no? Entre una obra dramática y una obra teatral. ¿Cuál creen que sea la diferencia?
Chicos, ¿quién me podría decir cuál es la diferencia o qué entienden ustedes por obra dramática y obra teatral, o será lo mismo? La obra dramática es un texto literario que ha creado un dramaturgo, Miss. Exacto. ¿Y la obra teatral? Es la representación de obra dramática. Ya, es la representación, ¿no? De esta obra dramática. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar. ¿Ya? Que va a hacer referencia al texto, la obra dramática, lo que está escrito, ¿sí? Lo que nosotros lo podemos leer. Y ya la obra teatral es la representación. Sí, que va a tener toda obra dramática, el cual la capacidad de ser representada y cuál, esa es su finalidad de su escritura también, ¿no? Muy bien, hasta aquí me dejé entender, chicos. Sí, Miss. ¿Alguna duda, alguna consulta? Miss, una pregunta. ¿Esas las clases de módulo vamos a hacer en cuaderno o podemos hacer responder en mismo módulo? Eh, ¿Cuál los exámenes? De los módulos, Miss, de los módulos vamos a copiar en el cuaderno o ahí mismo vamos a resolver. A ver, los módulos está conformado por teoría y práctica, ¿ya? La teoría no es necesario que lo copien en un cuaderno, ¿sí? Sino solamente el examen bimestral, ¿sí? En un cuaderno y lo adjuntan ya a sus demás prácticas, ¿no? Que tienen. Oye, Miss, Pero entonces lo que es examen bimestral vamos a hacer en el cuaderno, ¿cierto? sí, y luego lo presentas, ¿no? Dependiendo de la manera en la cual de la manera en la cual te has matriculado, ¿no? ¿Cómo es que te han dicho que tienes que enviar tus evidencias? Hay estudiantes que envían sus evidencias, sí, que envían sus evidencias de manera virtual, pero siempre y cuando se hayan matriculado de esa manera. Y hay algunos que llevan sus evidencias de manera física, así que se adecuan a la forma en la cual se han matriculado. Ok, Miss, gracias. Ya. Ay, no puedo compartir pantalla. ¿Están observando mi pantalla, chicos? No, No se no ve, se Miss. observa. Nada, Miss. No se logra ver nada, Miss. No se ve. Colgado, me parece. Ya. A ver, voy a salir y voy a volver a ingresar, por favor, ¿sí? Porque no logro compartir mi pantalla. Ok, Miss.
A ver, ahora me confirman, por favor, la pantalla. No se ve, Miss. No se observa nada. No, Miss, no se No, observa. no No se se observa nada, Miss. Creo. Ya, ahora sí creo, ¿no? Ahora sí, Miss. Ahí sí, Miss, Ya, se ve. Sí, Miss. se ha colgado la máquina. Ya, muy bien, entonces, continuamos, ¿sí? Estábamos hablando sobre la iniciación de este teatro, ¿no? Entonces, ya sabemos que el teatro ha surgido como una representación, ¿qué tipo de representación? Religiosa, ya que solamente se hacía o se desarrollaba en base a un dios. ¿A qué dios era, chicas y chicos? ¿En honor a qué dios nada más se hacía estas representaciones del teatro? A ver, acabamos de manifestarlo, chicos, ¿eh? Y les he hablado más de una vez sobre ello. ¿En base a qué dios se hacían las representaciones? A, O bueno, a sea, los olímpicos, no, a los dioses de nombre Dionisios. O, exacto, al dios Dionisio. ¿Quién es el dios Dionisio? Era el dios del vino. Y todos los habitantes, quienes representaban en esta época, lo hacían en honor a este dios. ¿Para qué? Para que obtengan buenas cosechas, buenos frutos, ¿cierto? Las representaciones no eran como en la actualidad nosotros conocemos, que eran para actores, que eran ya bien vestidos, que había una escenografía, había música, había actores que dialogaban. No, ellos no dialogaban, eran individualistas, ¿cierto? Que lo desarrollaban en un teatro y esas escenificaciones duraban más de 5 días, ¿sí? Desde muy tempranas horas hasta altas horas de la noche, ¿cierto? Justo ahí la comparación con las fiestas patronales que vemos en la actualidad nosotros también, ¿cierto? Ahora, un representante muy importante de esta época es Sófocles, quien él va a vivir en la época de apogeo. Recuerden que cuando nosotros decimos época de apogeo, hacemos referencia a la época en la que se llegó a difundir esta temática, este formato de historia, ¿cierto? Y el cual va a pertenecer a una familia muy acomodada, ¿no? Para Sófocles, la tragedia del cual hemos hablado, que es un género, va a ser la existencia humana va a obedecer a una de las fuerzas superiores. ¿Qué quiere decir ello? Que ya, como los griegos de esa época, tenían adoración por un dios o dioses del Olimpo, entonces ellos creían mucho en ello, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, van a ir a planificar o plantear el final de la vida de una persona, ¿no? Entonces, esto va a obedecer a la existencia humana, en la que muchos de los pobladores de esa época se negaban a admitirlo, pero a pesar de las circunstancias o de lo que ellos podrían realizar, se llegaba a lograr este objetivo, ¿ya? Ahora, ¿qué aportes tiene Sófocles a esta época? Es que va a aumentar a 3 el número de actores en la escena, ¿ya? Y va a introducir lo que es el triagonista y va a profundizar en la psicología y mentalidad de cada personaje que vaya a presentar. Y va a decorar el ambiente del escenario, va a plantear ya la escenografía, ¿no? Si tu historia trataba, por ejemplo, sobre en una selva, ¿sí? Esto ya Sófocles lo incorpora, ¿no? Lo va a representar de esa manera. Él tiene más de 120 dramas. Una de sus obras, el más importante, es Edipo Rey, Ajax, Antígona, Edipo en Colonna, Electra y las Traquinias, ¿sí? ¿Qué características tiene cada una de sus obras? Es que uno va a dar mayor importancia al diálogo, va a haber mucha conversación, va a priorizar, ¿sí? La predestinación fatalista
y se va a preocupar por la moral y la psicología de los personajes y va a acentuar el distanciamiento entre el hombre y la voluntad divina. ¿Ya? Como les decía, ¿no? Va a haber algunos, o bueno, Sófocles plantea dentro de su historia que va a haber personajes quienes se van a abstener, o mejor dicho, van a rechazar este destino que ya se predijo y van a negarse a aceptar. Y una de sus obras es Edipo Rey, pues, ¿no? Que es el más importante del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Quién o de qué trata Edipo Rey? Tiene como tema principal el destino del hombre, que va a ser ya fijado por los dioses. Aquí se presenta el fatalismo. Recuerden esta característica de lo que dimos en la literatura, ¿no? En la literatura que va a predominar lo que es el fatalismo, ¿sí? También dentro de ello va a tener temas secundarios como el parricidio, el fatalismo, la búsqueda de la verdad y la justicia. Sus personajes principales, o de los que mayormente vamos a encontrar en la obra, van a ser Edipo, Yocasta, Creonte, Tiresias y el mensajero. Esta obra teatral, ¿sí? Va a tratar sobre Edipo, que era el rey de Tebas, quien al escuchar los lamentos de un coro de ancianos que manifestaban sobre la peste que va a devastar la ciudad, va a ir en el oráculo en el cual va a anunciar que los males van a provenir de no haber sido castigado el asesino del rey anterior. ¿Quién era el rey anterior? El rey Layo, cuya viuda era Yocasta, madre de Edipo. Entonces, para eso, ¿sí? Edipo, que era el actual rey, va a ordenar que se hagan investigaciones para dar con el responsable del asesinato. Entonces, el adivino Tiresias se va a negar rotundamente a hablar por temor, pues va a deber de acusar al mismo Edipo, porque era Edipo quien había matado a su padre, ¿no? Al rey Layo. Pero Edipo no lo sabía, ¿sí? ¿Por qué no lo sabía? Porque él al nacer, Layo y Yocasta le dieron al mensajero, a Edipo, y le dijeron que se deshaga del niño, pero el mensajero no pudo realizarlo ello. Entonces él siguió vivo hasta que fue, ¿sí? Con una familia. Entonces, en un transcurso, ¿sí? De su vida, Edipo, por error, mata a Layo, ¿ya? En el cual tenía un altercado, ¿no? Y en ese altercado mata a su padre, ¿sí? Acusado de ser cómplice de Tiresias porque era el que sabía. Disculpe, una consulta. ¿Usted está compartiendo pantalla por si acaso? Porque no sale nada. Sí, estoy compartiendo una pantalla que luego les voy a presentar. Sí, es una. ¿No ven la pantalla blanca? No. Sí, esta pantalla blanca. Ah, ya, esa les estoy compartiendo, sino que les estoy dando un pequeño resumen, ¿sí? Respecto a la obra, para que luego les muestre en el video, ¿no? Ya para que ustedes se puedan ubicar. Pero ahorita no, les estoy compartiendo un pequeño. Blanca, entonces mío voy a salir porque no hay nada. Ya. Muy bien, entonces, como les decía, ¿no? Entonces, al saber esto, van a culpar a Tiresias como el cómplice de Edipo por no haber dicho sobre lo que había pasado. Sí, entonces Edipo, al ver este trifulca, va a recordarse, sí, aunque vagamente, sobre el altercado que tuvo, al cual mató, ¿no? A un hombre, pero él no sabía que era el rey Layo, ¿no? Y comprueba en realidad que él era el culpable, ¿no? Entonces un mensajero que llega de Corinto va a anunciar que el rey Polibo, de quien Edipo cree ser hijo, y no era, ¿sí? Ha muerto. Entonces Edipo se alegra a pesar de todo. ¿Por qué? Porque él creía que Polibo era su padre, pero quien era su verdadero padre era Layo, ¿sí? Entonces, él se casaría con su madre, ¿no? Que era Yocasta, pero el mensajero de Corinto le confiesa que no es hijo del rey Polibo, ¿sí? Sino del rey Layo. Entonces, Edipo ahí se da cuenta que había matado a su padre y que se había casado con su madre. Y al enterarse de esto, él se va a mostrar
bastante inmesurable, ¿sí? En cual la reina Yocasta, al tomar nota de esto, se va a ahorcar en su recámara y al enterarse que Edipo, su hijo, era su marido, ¿no? Y Edipo se va a arrancar los ojos y se va a desterrar a sí mismo de la ciudad de Tebas, quedando como nuevo rey su cuñado Creonte. Entonces, eso es como finaliza la historia de Edipo Rey. Es una historia bastante trágica, ¿no? Y se ve una de las características que era el fatalismo, ¿no? Al final de la historia. Ahora sí les voy a mostrar este pequeño video que también trata sobre esta historia para que lo puedan comprender mucho mejor. Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Pólibo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Pitio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época.
Muy bien, ¿qué les pareció la historia, chicos? Chicos. Interesante, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta?